A veces, lo que cargas no está en tus manos, sino en tu pasado. Aquella mañana gris de marzo, el Terminal C del Aeropuerto Internacional de Red Hollow, en Ohio, zumbaba con más fuerza de lo habitual. Entre los anuncios apagados por el altavoz y el chirrido de las ruedas de las maletas, el oficial Thatcher Malone, un veterano agente de seguridad del aeropuerto, observaba con atención. A su lado, Bishop, un pastor belga malinois con un olfato casi sobrenatural y un carácter inquieto, husmeaba el suelo pulido como si persiguiera algo que solo él podía detectar. Durante 7 años, Thatcher había confiado en los instintos de Bishop, más que en cualquier compañero humano. Pero ese día algo en el comportamiento del perro le resultó extraño. Entonces la vio. Una mujer alta, rubia, avanzaba lentamente entre la multitud, sosteniendo con esfuerzo 2 bolsas de papel en los brazos. Su vientre abultado, claramente en el último trimestre de embarazo, se apretaba contra una blusa blanca bajo un abrigo azul oscuro. Se llamaba Marlo Ashford, y todo en ella parecía cuidadosamente diseñado. Unas gafas de sol grandes, demasiado oscuras para el interior del aeropuerto, zapatillas sin tacón, elegidas por comodidad, y un rostro sereno, demasiado tranquilo para un lugar lleno de caos y despedidas. Pero cuando Bishop la vio, todo cambió. El perro se detuvo en seco, gruñó, y luego ladró con fuerza, un sonido agudo y urgente, no de agresividad, sino de advertencia. Thatcher tiró del collar intentando calmarlo, pero los músculos de Bishop se tensaron, su lomo erizado. Nunca había reaccionado así ante una mujer embarazada. Marlo no se inmutó, no aceleró el paso ni se detuvo, pero tras esas gafas oscuras sus ojos se clavaron en el perro con una frialdad inquietante. No era miedo ni confusión, sino algo más cercano al reconocimiento, como si supiera exactamente por qué Bishop ladraba. «¡Para un momento, por favor!», gritó Thatcher, su voz firme pero respetuosa. Marlo dudó, dio 2 pasos más, y entonces colapsó. El sonido de su cuerpo al golpear el suelo resonó como un trueno. Las bolsas se desparramaron, dejando a la vista papeles, frasquitos, un sobre cerrado y un pequeño oso de peluche que rodó por las baldosas frías. La gente a su alrededor se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Thatcher se arrodilló junto a ella y pidió ayuda por radio mientras Bishop seguía ladrando, ahora con un tono de pánico, como si intentara decir algo que nadie más podía entender. Fue entonces cuando Thatcher vio el sobre. Estaba arrugado y manchado, y en él, escrito con una caligrafía temblorosa, había una sola palabra: perdón. No era una simple nota, era una advertencia. Mientras las sirenas se acercaban a lo lejos, una sensación opresiva se apoderó de él. Esa mujer, y lo que llevaba consigo, no debería haber llegado nunca a ese aeropuerto. Pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron minutos después, aunque a Thatcher le parecieron horas. Marlo yacía inconsciente, su respiración superficial, su piel pálida como el suelo del aeropuerto. Una fina gota de sudor resbalaba por su sien. Bishop finalmente dejó de ladrar y se sentó junto a ella, con las orejas gachas y los ojos fijos en su rostro, como si montara guardia sobre algo que solo él comprendía. Cuando uno de los sanitarios levantó su muñeca para tomarle el pulso, Thatcher vio que su mano izquierda aferraba algo con fuerza. Una placa militar, vieja y rayada, con un nombre que no había oído en más de 2 décadas. Thatcher se quedó helado. Hollis. El nombre le golpeó como un puñetazo, trayendo consigo recuerdos de uniformes polvorientos, calor sofocante y disparos resonando en el desierto. Hollis había sido más que un nombre. Había sido alguien a quien Thatcher había intentado borrar de su memoria. Esa placa debería estar enterrada junto a su dueño desde hacía años. ¿Qué demonios hacía en manos de una desconocida? Marlo Ashford, leyó en voz alta el paramédico, revisando su identificación mientras la preparaban para trasladarla.
La mente de Thatcher era un torbellino. El sobre, la placa, el nombre. Algo no encajaba. Sin decir palabra, recogió el sobre que ella había dejado caer y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No sabía por qué lo hacía. Tal vez era instinto, tal vez culpa, o quizás porque intuía que lo que había dentro no debía caer en manos de cualquiera. Cuando la camilla se alejó, Bishop tiró de la correa, gimiendo suavemente. Thatcher se arrodilló junto al perro y le sujetó el collar con firmeza. «Tú sabías algo, ¿verdad?», susurró. Bishop emitió un gemido grave, uno que Thatcher solo había oído una vez antes, el día en que Hollis no regresó. En la sala de personal, bajo la luz cruda de los fluorescentes, Thatcher examinó el sobre. La caligrafía era inconfundible. No era de Marlowe, era de Hollis. Ese trazo inclinado, apresurado, siempre en mayúsculas como solía escribir bajo presión. Pero Hollis estaba muerto. El ejército lo había confirmado. El funeral había sido con el ataúd cerrado. ¿Cómo podía existir esa carta en 2025? Thatcher se dejó caer en una silla metálica, el ruido resonando en la habitación vacía. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una hoja amarillenta por los bordes. La primera línea decía: «Si estás leyendo esto, significa que no cumplí mi promesa». Algunos fantasmas no acechan, pensó Thatcher mientras leía. Algunos guían. La carta continuaba con un tono febril, entre confesión y advertencia. Hollis hablaba de alguien a quien conoció en su último despliegue en Kandahar. Una mujer llamada Lena, una intérprete civil, y un secreto que juró proteger hasta la muerte. Ella no solo cargaba con su pasado, escribió, también cargaba conmigo. Thatcher apenas recordaba a Lena. Era una figura silenciosa, siempre en las sombras, nunca demasiado cerca de los soldados. Pero Hollis la miraba de forma distinta. Ahora, 22 años después, una mujer llamada Marlo Ashford se había desplomado en un aeropuerto aferrando la placa de Hollis y portando su carta. Las cuentas eran aterradoras, pero tenían sentido. Si Lena estaba embarazada cuando Hollis murió, Marlo podía ser su hija. Pero, si eso era cierto, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué ahora? Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La oficial Dorian Fay, su joven pero astuta compañera, entró con el rostro tenso. «Ha despertado», dijo. «Y te está pidiendo a ti». Thatcher se levantó lentamente, guardando la carta en el bolsillo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba haber visto a Marlo antes de ese día, pero la reacción de Bishop y ahora esa petición no podía ser una coincidencia. Siguió a Dorian por el pasillo estéril hasta la clínica del aeropuerto, donde habían estabilizado a Marlo. El zumbido de las luces parecía más fuerte de lo normal. Cada paso hacia su puerta era como adentrarse en un capítulo de su pasado, que nunca quiso reabrir. A través del cristal, la vio sentada en la cama, con los labios pálidos y las manos jugueteando con la sábana. Parecía más joven, vulnerable, como alguien a punto de quebrarse. Sus ojos se alzaron, sus miradas se cruzaron y por un instante, Thatcher vio a Hollis en ella. La forma de sus ojos, el peso de una verdad no pronunciada. Marlo murmuró algo, no un saludo ni un nombre, sino una pregunta. ¿Sabes quién soy? Thatcher entró en la habitación y el silencio se volvió más pesado que el aire. Marlo no dijo nada al principio, sus manos aferrando la sábana con los nudillos blancos. Sus ojos lo observaban, no solo mirándolo, sino escrutándolo, midiendo algo. «¿Tú lo conocías, verdad?», preguntó al fin, su voz ronca pero firme. «¿A Hollis?», no dijo mi padre, y Thatcher no respondió de inmediato. Una parte de él aún no podía admitirlo en voz alta. «Serví con él», dijo por fin, su voz baja. «Estuvimos en la misma unidad hasta su última misión». Ella asintió una vez, como confirmando algo que solo ella veía. «Escribió sobre ti», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer.
Dijo que eras el único en quien confiaba, que si algo le pasaba, tú sabrías qué hacer. El nudo en la garganta de Thatcher se apretó. No se sentía digno de esa confianza, no después de las decisiones que había tomado, no después de cómo murió Hollis. Marlo metió la mano bajo la almohada y sacó otro sobre, desgastado, arrugado, casi deshaciéndose. Lo escribió para mí antes de que naciera, explicó, tendiéndoselo con dedos temblorosos. Mi madre lo escondió toda mi vida. Dijo que era demasiado peligroso, que solo traería dolor. Thatcher lo tomó, sintiendo su peso como si estuviera hecho de plomo. No lo abrió, no podía, no todavía. Lo encontré después de que ella muriera, hace unas semanas, continuó Marlo. Y entonces empezaron a pasar cosas. Alguien me vigilaba, me seguía. Intentaron entrar en mi piso, no se llevaron nada, solo revolvieron todo, como si buscaran algo concreto. Su voz se quebró y, por instinto, llevó una mano a su vientre protegiéndose. Por eso vine aquí, para encontrarte, para saber quién era él de verdad, y por qué alguien sigue queriendo lo que dejó atrás. Thatcher se sentó lentamente en la silla junto a la cama. El sobre descansaba en su regazo como si pudiera incendiarse en cualquier momento. Hay cosas que Hollis nunca contó a nadie, dijo, ni siquiera a mí. Pero si alguien sigue persiguiendo sus secretos, significa que lo que enterró no se quedó bajo tierra. Marlo giró la cabeza mirando la pared vacía. Y ahora soy yo quien lo lleva, murmuró. Thatcher no la corrigió. En el fondo, ambos sabían que no hablaba solo del bebé. Esa noche, en su pequeño piso a las afueras de Red Hollow, Thatcher estaba solo, con el sobre de Marlo aún cerrado sobre la mesa. La lámpara proyectaba una luz amarilla que hacía las palabras «a mi hija, si me voy», más pesadas. Bishop yacía a sus pies, las orejas alertas incluso en reposo. El aire estaba cargado de recuerdos y culpa. Había cosas de aquella última misión con Hollis que nadie debía saber. Cosas que lo habían perseguido en sueños durante más de 20 años. Finalmente, abrió la carta. La letra de Hollis, temblorosa y apresurada, se derramaba por la página como si intentara escapar del tiempo. Hablaba de archivos gubernamentales, documentos ocultos y una memoria USB robada durante una operación secreta que no aparecía en ningún informe oficial. Nos dijeron que encontramos armas, escribió. Pero lo que vi no era para un campo de batalla. Era información, nombres, coordenadas y algo más, algo por lo que estaban dispuestos a matar. El estómago de Thatcher se hundió. Recordaba esa misión. La noche en que Hollis desapareció durante 4 horas y regresó con sangre en la camisa y miedo en los ojos. Nunca explicó qué pasó. Solo entregó una bolsa sellada a alguien de Langley y fingió que no había ocurrido nada. Hasta ahora, un golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. 3 golpes secos, precisos. Bishop se levantó de un salto gruñendo. Thatcher se acercó con cautela, la mano en la pistola. Abrió apenas lo suficiente para ver un pasillo vacío, pero algo estaba pegado a la puerta. Una foto granulada en blanco y negro de Marlo, embarazada en una parada de autobús. En el reverso, un mensaje mecanografiado. No eres el único que recibió la carta. La sangre se le heló. No se trataba solo de Marlo. Alguien más había recibido el mismo aviso, el mismo conocimiento, y estaban vigilándola. Thatcher regresó al aeropuerto pasada la medianoche. Los pasillos estaban silenciosos, los viajeros reemplazados por limpiadores y personal nocturno. Obispo avanzaba con decisión, olfateando el aire. Algo no encajaba. Las puertas de la clínica estaban abiertas, un mal augurio. La seguridad nunca las dejaba así fuera de horario. Thatcher empujó la puerta lentamente, con la mano en la placa. El interior estaba a oscuras. La recepción, vacía. La cama de Marlo, también. La sábana estaba doblada en la silla, un vaso de agua intacto en la mesilla. El corazón de Thatcher se apretó. Ella no se habría ido sin avisar, no después de lo que habían hablado. Se volvió hacia Bishop.
El perro olfateaba furiosamente una rejilla de ventilación y gruñó, profundo y enfadado. Alguien había estado allí recientemente y no quería que Marlo siguiera en esa habitación. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó y durante 3 segundos no hubo respuesta. Luego, una voz masculina distorsionada habló. «Está más segura con nosotros que contigo, oficial Malone. No interfieras. Ya fallaste a su padre. No le falles a ella también». La línea se cortó. Thatcher se quedó inmóvil, el teléfono apretado en la mano. Quien fuera sabía quién era, sabía de Hollis, sabía del pasado. Esto no era obra de delincuentes comunes, era algo coordinado, preciso. En el centro de seguridad, revisó las grabaciones del pasillo de la clínica. A las 11:46 de la noche, 2 hombres disfrazados de paramédicos empujaban una camilla. Marlo, inconsciente, iba atada. Saludaron al personal nocturno con credenciales falsas y desaparecieron en menos de 90 segundos. Thatcher congeló la imagen y amplió un detalle. Un parche en la bolsa de la camilla, apenas visible. Ryan, un hombre que había esperado no volver a ver, vinculado a operaciones de las que le habían ordenado no hablar nunca. Apretó la mandíbula, el corazón latiéndole con fuerza. No solo habían predicho su llegada, la estaban esperando. En la penumbra de su cocina, Thatcher dejó una taza de café humeante sin tocar. Obispo vigilaba la puerta. Ryan resonaba en su cabeza como un eco de guerra. No era un grupo cualquiera. Era una célula negra, una operación en las sombras que oficialmente no existía. Nacida tras el 11 de septiembre, disuelta públicamente en 2011, pero rumores decían que seguía activa bajo identidades falsas. Hollis había hablado de ellos una vez, en susurros, durante un patrullaje en Helmand. «No rescatan gente», dijo. «La borran». Thatcher necesitaba información, y solo conocía a una persona lo bastante loca para tener archivos clasificados fuera del sistema. Albie Crane, un exanalista de la NSA convertido en ermitaño obsesionado con conspiraciones. Vivía en un tráiler destartalado en las colinas cerca de Columbus. Thatcher no lo veía desde hacía una década, pero si alguien tenía datos sobre Ryan, era él. Condujo toda la noche, la mente dando vueltas a las imágenes de los falsos paramédicos, el mensaje, el parche. Si Hollis había escondido algo tan valioso como para despertar a Ryan, no era solo una lista de nombres. Era una prueba que alguien había matado por ocultar. El tráiler de Albie parecía sacado de una película de ciencia ficción. Paneles solares, cables colgando de antenas y un cartel en la puerta que decía: «Sonríe, ya estás comprometido». Cuando abrió, descalzo, y con una camiseta que rezaba: «Yo tampoco confío en mí», ni siquiera parpadeó al ver a Bishop o a Thatcher. «Te dije que este día llegaría», murmuró. «Tengo 2 copias del archivo fantasma, pero si estás aquí, uno ya está en marcha». Thatcher alzó una ceja. «¿Sabías de Hollis?». Albie sonrió sombríamente. «No lo conocía, pero seguí la operación. Una extracción de activos salió mal, corte de comunicaciones repentino. No fue solo una misión, fue un encubrimiento. Tu amigo no era solo un soldado, era el último obstáculo entre ese archivo y el mundo». Conectó un disco duro encriptado y abrió una carpeta marcada con una calavera. La pantalla parpadeó antes de mostrar un vídeo. Una sala de interrogatorios oscura, una figura frente a un hombre atado, magullado, apenas consciente. Era Hollis. Una voz en off decía: «Dinos dónde lo escondiste, o tu hija desaparecerá». El vídeo granuloso se repetía en la mente de Thatcher mientras conducía de vuelta a Red Hollow bajo un cielo negro como el carbón. Hollis, golpeado y roto, negándose a revelar el escondite de lo que querían. La voz sin rostro, fría y autoritaria, amenazaba con borrar a su hija, pero lo que más lo perseguía era el instante en que Hollis alzó la cabeza y susurró: «Ella es inocente. No la toquéis nunca». Esa frase lo decía todo. Hollis lo había planeado. Sabía que no irían tras él, sino tras Marlo.
Thatcher había visto suficientes operaciones encubiertas para reconocer las señales. Ryan no había aparecido de la nada. Habían estado esperando, reactivados por la llegada de Marlo, embarazada, vulnerable, buscando respuestas. Ella había desencadenado algo. Una alarma en sistemas sin nombre, un protocolo enterrado durante décadas. Ahora la tenían, y lo que buscaban estaba o bien dentro de ella o la consideraban la llave para encontrar lo que Hollis escondió hace más de 20 años. En el centro de seguridad del aeropuerto, Thatcher llamó en algunos favores y accedió a registros de vuelos confidenciales y cámaras de vigilancia. Menos de 6 horas después del secuestro, rastreó el furgón que se llevó a Marlo hasta un almacén militar abandonado a 14 millas de la ciudad. Estaba registrado bajo una empresa ficticia, Curus Solutions, que, según Albee, había canalizado fondos a Ryan en los primeros años 2000. Todo encajaba, era una trampa, y Marlo estaba en el centro. No podía usar canales oficiales. Ryan tenía influencia, quizás incluso infiltrados en la policía. Así que se movió en las sombras. Sacó un móvil de prepago que juró no volver a usar y marcó un número. 2 tonos y una voz respondió. No esperaba volver a saber de ti, Malone. Era Cassandra Voss, ex especialista en inteligencia convertida en operativa independiente. Le debía la vida y ella nunca olvidaba una deuda. Necesito una extracción, dijo Thatcher. Un objetivo, alto riesgo ya. Cassandra no preguntó nada, solo dijo, envía las coordenadas, yo traigo el silencio. Miró a Bishop, que lo observaba con ojos alerta. ¿Preparado para otra? El perro golpeó el suelo con la cola una vez, luego otra. Era toda la respuesta que necesitaba. Mientras cargaba su arma y guardaba el disco con el vídeo en una caja fuerte, las palabras de Hollis resonaron en su cabeza. Si la encuentras, protégela. Incluso de la verdad. Se puso el chaleco, miró el reloj y susurró. Se acabó el tiempo, Hollis. La sacaré. El almacén se alzaba en la distancia como un gigante oxidado, bajo y silencioso. Thatcher aparcó a 2 calles, bajó un paso elevado donde las luces de la ciudad apenas llegaban. Cassandra apareció minutos después, vestida con equipo táctico negro, los ojos ocultos tras lentes infrarrojas. Sin saludos, le pasó un silenciador y señaló el edificio. 2 guardias en la entrada trasera. Un tercero fuma cada 18 minutos junto al generador. Entramos en su próximo descanso. Thatcher asintió, impresionado. Ella no había perdido el toque. Avanzaron en silencio, deslizándose entre las sombras. Bishop los guiaba, sus movimientos fluidos y precisos. A las 2:13 de la madrugada, el tercer guardia encendió un cigarro. Como Cassandra había predicho, se colaron por un panel lateral, viejo y olvidado. Dentro olía a aceite, metal y algo rancio. Los pasillos estaban abarrotados de cajas sin etiquetas. El haz de la linterna de Thatcher solo revelaba polvo y candados. Entonces lo oyeron. Un murmullo débil, una voz femenina. Siguieron el sonido por un corredor serpenteante hasta una puerta cerrada con una ventana pequeña. Allí estaba Marlo, esposada a una silla, el pelo revuelto, los labios agrietados. Pero sus ojos se iluminaron al verlo. Cassandra empezó a forzar la cerradura, pero Bishop gruñó bajo. «Aguanta», dijo Thatcher, girándose lentamente. Pasos en las sombras. 2 hombres armados emergieron. Uno con un silenciador, el otro con una porra eléctrica. «Aléjense de la puerta», dijo el más alto con calma ensayada. No debían encontrarla tan pronto. Thatcher no dudó, y aún así aquí estamos. En un movimiento rápido, Cassandra disparó a la pierna del primero, mientras Bishop derribaba al segundo, arrancándole la porra. Thatcher agarró al alto y lo estampó contra una caja. La pelea fue breve pero brutal. Segundos después, los guardias yacían en el suelo, y el silencio del almacén volvió, más pesado que antes. Liberaron a Marlo. Su voz tembló al intentar levantarse. No paraban de preguntar por un código que me dio mi padre, pero no lo tengo. No sé de qué hablan.
Thatcher la ayudó a ponerse en pie. «Lo tienes», dijo en voz baja. «Solo que aún no lo sabes». Mientras escapaban, Cassandra cubría la retaguardia. Nadie notó el monitor parpadeante de una cámara oculta. En una sala oscura, a kilómetros de allí, una mujer de pelo plateado y mirada gélida se inclinó hacia adelante. «Está activa», susurró a alguien fuera de plano. «El bebé despierta», sonrió. «Que corran, esto solo empieza». En un motel barato, el silencio era casi sobrenatural. Marlo estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una manta, sus dedos trazando el contorno de la placa militar que aún colgaba de su cuello. Thatcher vigilaba por la ventana, viendo la lluvia deslizarse por el cristal. Cassandra dormía en una silla, con un ojo siempre entreabierto. Bishop descansaba a los pies de Marlo, su respiración lenta y constante. El asalto al almacén había dejado marcas físicas y emocionales, pero el verdadero peso venía de las preguntas sin respuesta. «No recuerdo que hablara de él», susurró Marlo, rompiendo la quietud. «Mi madre, Lena, lo guardaba todo bajo llave, literalmente. Tenía una caja de madera con el cierre roto. Nunca me dejaba tocarla». Thatcher se giró. «¿Todavía la tienes?» Marlo asintió. «En mi piso. Lo destrozaron todo, pero dudo que la encontraran. La escondió dentro de un piano viejo que creen que no funciona». Su voz se quebró. Típico de ella. Hacer que todo pareciera roto cuando en realidad guardaba la melodía. A la mañana siguiente, con identidades falsas y un coche sin placas cortesía de los contactos de Cassandra, fueron al piso de Marlo. El edificio estaba precintado, pero Thatcher sabía cómo sortear la cinta policial. Dentro, el caos superaba lo imaginable. Cajones volcados, marcos rotos. Pero el piano seguía intacto, escondido a plena vista. Marlo levantó la tapa y sacó la caja de madera. La abrió con cuidado, como si destapara una tumba. Dentro había fotos en blanco y negro, desgastadas por el tiempo. Lena y Hollis riendo junto a un jeep militar. Documentos en farsi. Una cinta con la etiqueta «Solo para ella cuando esté lista» y un saquito de terciopelo. Dentro, una llave de latón antigua con un número grabado, 0471. Marlo la miró como si fuera radiactiva. «He visto este número antes», murmuró. Escrito a mano en un mapa de Arlington. Los ojos de Thatcher se entrecerraron. No es solo una llave, es una ubicación, una caja fuerte. En el motel, escucharon la cinta. La voz de Lena, más vieja de lo que Marlo recordaba, era lenta y cauta. «Si oyes esto, estás en peligro y lo siento. Intenté protegerte de él, de ellos, de la verdad. Pero siempre encuentras el camino de vuelta. Naciste para eso». Las manos de Marlo temblaban. «Nunca te conté que le hicieron a Hollis, ni a mí. Pero lo que hay en esa caja no es solo de ellos, es tuyo. Y harán lo que sea por esconderlo». Fuera, un trueno retumbó. En el destello de un relámpago, Thatcher vio una figura al otro lado de la ventana. Se levantó de golpe. «Nos han encontrado». Bishop gruñó. Cassandra abrió los ojos y Marlo susurró, como si la verdad al fin emergiera. «No se trata de un archivo. Se trata de mí». El tren a Arlington traqueteaba en silencio. El golpeteo de las vías apenas audible bajo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Marlo iba entre Thatcher y Cassandra, aferrando la llave como si fuera un salvavidas. Bishop descansaba bajo el asiento, inmóvil, como si presintiera la gravedad de su destino. Nadie hablaba mucho. El aire estaba cargado de miedo y preguntas sin respuesta. Llegaron al mediodía. El cielo gris encajaba con las calles de piedra y los edificios solemnes del casco histórico. El banco era antiguo, de granito, con puertas de latón y guardias que parecían más decorativos que útiles. Una recepcionista los recibió con desgana, pero al ver la llave su expresión cambió. Llamó al gerente sin mediar palabra. Un hombre de traje azul oscuro, el señor Lon,
Los guió por un corredor lleno de cajas de seguridad. Caja 471, dijo, deteniéndose ante una con doble cerradura. No se ha tocado en más de 20 años, sellada por orden de Lena Ipo Ashford. Usted debe ser su heredera. Marlo asintió, conteniendo el aliento. Lon insertó su llave maestra. Ella, la suya. Los cerrojos se dieron con un gemido metálico. Dentro no había joyas, solo un sobre grueso etiquetado solo para consulta y un reloj antiguo que aún tic-tacaba. Marlo tomó el sobre. Había documentos militares sellados, algunos en inglés, otros en farsi. Fotos de hombres uniformados, mapas con líneas rojas trazadas en el desierto. Una imagen hizo retroceder a Thatcher, él y Hollis, jóvenes, frente a una base. Detrás, apenas visible, Lena. Pero bajo los papeles había algo más, un informe de ADN en plástico. El nombre en la cabecera, Marlo Pumindos Ashford. Debajo, una línea resaltada. Marcadores genéticos anómalos detectados. Sujeto coincide con perfil, Proyecto Helix. Cassandra frunció el ceño. Proyecto Helix, biotecnología militar ultrasecreta. DARPA lo inició en los 90 y lo cerró cuando demasiados sujetos desaparecieron. El estómago de Thatcher dio un vuelco. ¿Dices que ella fue parte de eso? No, respondió Cassandra mirando a Marlo. Digo que podría ser su resultado. Marlo clavó la vista en el papel, respirando entrecortado. La verdad ya no estaba oculta. Su madre no solo la protegía de personas, la protegía de sí misma. Mientras el reloj llenaba la sala con su tic-tac, pasado y futuro chocaron. ¿Quién soy?, susurró Marlo. Ellos lo sabían antes de que naciera. Thatcher la miró, luego al expediente. Y no van a parar ahora. En un puesto de guardabosques abandonado en los bosques de Virginia Occidental, cortesía de Cassandra, esparcieron los documentos sobre una mesa. Mapas, diagramas, memorandos cifrados y los archivos Helix. Cassandra trabajaba rápido, escaneando páginas con precisión militar. Thatcher vigilaba por la ventana, brazos cruzados. Marlo, sentada en silencio, sostenía el informe de ADN como si quemara. Helix no era solo investigación genética, dijo Cassandra, sosteniendo un papel desvaído. Era una operación clandestina para identificar y manipular ventajas biológicas heredadas. Inteligencia, fuerza, memoria, resistencia psicológica. No querían crear supersoldados, querían criarlos. Thatcher habló bajo. ¿Cría selectiva? ¿Entornos controlados? ¿Seguimiento desde el nacimiento? Cassandra asintió. Y según esto, Lena fue voluntaria, o un objetivo. Tenía marcadores genéticos excepcionales. Miró a Marlo. Y Hollis no era solo tu padre, era tu protector, tu guardián. Los ojos de Marlo se humedecieron, pero no lloró. ¿Entonces mi vida estaba planeada? No del todo, dijo Thatcher con suavidad. Alguien planeó lo que podría ser, pero no quién eres. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué siento que algo cambia en mí? Cassandra alzó la vista, alerta. ¿Qué quieres decir con cambia? Últimamente, recuerdo cosas que no he vivido, lugares donde no he estado. Oigo ecos, no pensamientos, sino memorias que no son mías. El silencio llenó la sala. Cassandra sacó una hoja del expediente, una evaluación psicológica de sujeto 6A. Describía impresiones de memoria compartida, percepción agudizada y una conexión profunda con instintos biológicos, especialmente caninos. Miró a Bishop, pegado a Marlo desde el principio, respondiendo a ella como si leyera su mente. No solo lleva rasgos, dijo Cassandra lentamente. Lleva acceso. La diseñaron para desbloquear algo. Thatcher palideció. Por eso no la mataron. Necesitan su mente viva. Marlo miró el informe, luego a ellos. ¿Qué pasa cuando despierte del todo? Nadie respondió. Nadie sabía. Marlo despertó en la noche, empapada en sudor, el corazón latiéndole como si quisiera escapar. No había sido un sueño.
solo una oleada de calor seguida de un silencio ensordecedor. Se sentó en la cama, temblando. La cabaña estaba oscura, apenas iluminada por el fuego moribundo. Thatcher dormía en el sofá, Cassandra junto a la puerta, Bishop a sus pies. Todo parecía en calma, pero ella no lo estaba. Sus sentidos se agudizaron de un modo inexplicable. Oía el zumbido eléctrico en las paredes, el ritmo de la respiración de Cassandra, el crepitar de la leña. Se levantó, y su cuerpo se sentía distinto, ligero, fuerte, equilibrado. Se miró en un espejo pequeño junto al fregadero. Era la misma cara, los mismos ojos, pero más nítidos, como si alguien hubiera ajustado el enfoque. Thatcher se movió al mismo tiempo que ella. Parpadeó, alcanzó su pistola y se detuvo al verla inmóvil bajo la luz tenue, casi brillando por el sudor y el reflejo del fuego. ¿Marlo?, preguntó en voz baja. Ella se giró lentamente, como descifrando su voz. Su rostro no mostraba miedo, sino concentración. «Los vi», susurró. «No sé cómo, pero los vi. Un laboratorio, paredes blancas, mi madre, otros. Había más mujeres, más niños. Los conocía, pero nunca los he visto». Cassandra se incorporó al instante. «Estás teniendo un recuerdo inducido. No es solo adrenalina. Algo está activando datos almacenados a los que tu mente no había accedido». Marlo miró sus manos. «No sé qué me pasa, pero no es un colapso. Es un comienzo». Bishop gruñó, no en advertencia, sino en respuesta, como si percibiera el cambio. Entonces, un pitido. El portátil en la mesa parpadeó. Cassandra cruzó la habitación. «No está conectado a nada», dijo. Pero el parpadeo continuó. La pantalla se encendió, mostrando una línea. «Activación fase 2. Protocolo Helix confirmada». Las palabras pulsaron y desaparecieron. Un escalofrío recorrió la sala. «Sabían qué pasaría», dijo Thatcher. «Esperaban que despertara». Marlo retrocedió. «No toqué nada, solo pasó». Cassandra cerró el portátil. «No se trata de un control externo. El protocolo está dentro de ti». Miró a Thatcher. «Está emitiendo. No puedes huir de tus creadores cuando te diseñaron para encontrarlos». Marlo despertó en la noche, empapada en sudor, el corazón latiéndole como si quisiera escapar. No había sido un sueño, solo una oleada de calor seguida de un silencio ensordecedor. Se sentó en la cama, temblando. La cabaña estaba oscura, apenas iluminada por el fuego moribundo. Thatcher dormía en el sofá, Cassandra junto a la puerta, Bishop a sus pies. Todo parecía en calma, pero ella no lo estaba. Sus sentidos se agudizaron de un modo inexplicable. Oía el zumbido eléctrico en las paredes, el ritmo de la respiración de Cassandra, el crepitar de la leña. Se levantó y su cuerpo se sentía distinto, ligero, fuerte, equilibrado. Se miró en un espejo pequeño junto al fregadero. Era la misma cara, los mismos ojos, pero más nítidos, como si alguien hubiera ajustado el enfoque. Thatcher se movió al mismo tiempo que ella. Parpadeó, alcanzó su pistola y se detuvo al verla inmóvil bajo la luz tenue, casi brillando por el sudor y el reflejo del fuego. «¿Marlo?», preguntó en voz baja. Ella se giró lentamente, como descifrando su voz. Su rostro no mostraba miedo, sino concentración. «Los vi», susurró. «No sé cómo, pero los vi. Un laboratorio, paredes blancas, mi madre, otros. Había más mujeres, más niños. Los conocía, pero nunca los había, ni los he visto». Cassandra se incorporó al instante. «Estás teniendo un recuerdo inducido. No es solo adrenalina. Algo está activando datos almacenados a los que tu mente no había accedido». Marlo miró sus manos. «No sé qué me pasa, pero no es un colapso. Es un comienzo». Bishop gruñó, no en advertencia, sino en respuesta, como si percibiera el cambio. Entonces, un pitido. El portátil en la mesa parpadeó. Cassandra cruzó la habitación. «No está conectado a nada», dijo, pero el parpadeo continuó. La pantalla se encendió, mostrando una línea. «Activación fase 2 protocolo Helix confirmada».
Las palabras pulsaron y desaparecieron. Un escalofrío recorrió la sala. Sabían qué pasaría, dijo Thatcher. Esperaban que despertara. Marlowe retrocedió. No toqué nada, solo pasó. Cassandra cerró el portátil. No se trata de un control externo. El protocolo está dentro de ti. Miró a Thatcher. Está emitiendo. No puedes huir de tus creadores cuando te diseñaron para encontrarlos. La quietud tras la activación era más ruidosa que cualquier alarma. Marlowe sentía el cambio, no solo físico, sino mental, emocional, casi espiritual. No estaba transformándose, estaba conectándose a algo mayor. Thatcher sabía que su tiempo se agotaba. Ahora que Helix había confirmado su activación, los responsables, los que la construyeron, estaban en alerta. Sabían que existía, que estaba despierta, y vendrían por ella. Cassandra rastreó un nombre en los documentos del banco: el Dr. Julian Crest, un genetista de DARPA oficialmente fallecido en 2012 tras un accidente de laboratorio. Pero registros financieros cifrados contaban otra historia. Seguía recibiendo fondos a través de una empresa fachada en Arizona. No está muerto, confirmó Cassandra. Solo se escondió tras los papeles adecuados. Marlowe miró la pantalla. Si me creó, me debe la verdad. El lugar estaba disfrazado como un centro de rehabilitación en el desierto de Arizona. Aislado, silencioso, rodeado de arena y sombras. Pero las imágenes de vigilancia mostraban otra cosa. Guardias armados sin insignias, vehículos con sensores térmicos, entradas reforzadas. No es un centro, dijo Thatcher, es un búnker. Entraron pasada la medianoche por una vieja mina de mantenimiento que Albie había desenterrado en planos antiguos. El aire era frío, estéril, pesado de secretos. Tras sortear pasillos estrechos y trampas de seguridad, encontraron un laboratorio subterráneo. Allí, esperándolos, estaba un hombre de pelo cano y ojos vacíos. No huyó ni se alteró, solo levantó las manos lentamente. «Llegas pronto», dijo con calma mirando a Marlowe. El protocolo se activó antes de tiempo. Thatcher dio un paso adelante, pistola en mano. «¿Dr. Crest?» «Fui ese hombre», respondió. «Ahora solo soy el último que recuerda cómo te hicieron». Marlowe se acercó, la voz firme pero rota. «¿Por qué mi madre? ¿Por qué yo?» Crest suspiró. «Porque ella tenía los marcadores más puros, y tú fuiste nuestro único éxito». La respuesta silenciosa a una pregunta que el mundo aún no ha hecho. «¿Qué pregunta?», espetó Cassandra. Crest la miró, luego volvió a Marlowe. «Helix no fue el fin. Fue el primer paso, un prototipo. Y tú eres la única que sobrevivió al proceso». Antes de que pudieran reaccionar, una explosión sacudió el lugar. El edificio tembló. Luces rojas parpadearon, sirenas ulularon. Violación de seguridad detectada. Protocolo de contención iniciado. Anunció una voz robótica. Crest sonrió con amargura. «Querías la verdad», dijo. «Ahora se asegurarán de que no salgas con ella». El pasillo se llenó de luz roja y alaridos. Las puertas metálicas se cerraron una tras otra, cortando las salidas. Cassandra agarró a Marlowe y la arrastró hacia el laboratorio. «Están sellando todo. Tenemos 90 segundos como mucho». Thatcher miró a Crest. «Vienes con nosotros». Pero Crest no se movió. «Nunca debí salir de aquí», dijo, y su voz se apagó. Marlowe respiraba rápido, pero su mente estaba tranquila, demasiado tranquila. Destellos de memoria regresaron. Planos del complejo, túneles, salas de máquinas. No solo recordaba, accedía a conocimientos que nunca tuvo. «Un túnel bajo el laboratorio 3», dijo de pronto. «Lleva a unas cámaras frigoríficas antiguas». Cassandra la miró. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé», susurró Marlowe. «Pero lo sé». Se movieron rápido. Thatcher iba delante, Cassandra detrás, y Marlowe los guiaba por el laberinto de cemento. Bishop permanecía a su lado, sus movimientos precisos.
Cada giro que tomaban, Marlo lo anticipaba: cámaras, sensores, patrullas. No era suerte, era supervivencia codificada. Llegaron a una compuerta sellada. «Fue soldada hace años», murmuró Cassandra. «Ya no», dijo Marlo. Puso la mano en un panel y el cerrojo se abrió con un siseo. El túnel era estrecho, frío, lleno del zumbido de máquinas olvidadas. Mientras avanzaban, Thatcher se giró hacia ella. «¿Memoria muscular programada?» Marlo asintió. «Creo que mi madre escondió más que una caja en ese piano. Escondió instintos. Tal vez todo un mapa». Cassandra miró atrás. «No solo recuerdas este lugar. Fuiste creada para escapar de él». Los pasos resonaron tras ellos. Operativos de Rion, armados hasta los dientes, se acercaban. Disparos rebotaron en las paredes. Thatcher respondió al fuego, cubriendo al grupo. Una bala pasó rozando la cabeza de Marlo. Bishop gruñó y embistió a un soldado, dándoles unos segundos. Thatcher lanzó una granada de luz y escaparon al exterior, a un barranco seco tras el complejo. Un furgón los esperaba, preparado por Cassandra. Mientras huían en la noche desértica, Marlo aferraba el reloj de bolsillo del banco, su tic-tac constante en la mano. «¿Y ahora qué?», preguntó, la voz temblorosa por primera vez. Thatcher la miró, decidido. «Dejamos de correr y empezamos a cazar». Cassandra asintió. «Quien creó esto no solo te creó a ti, crearon a otros». En un refugio en la campiña de Nuevo Hampshire, el silencio era tenso, como si el mundo contuviera el aliento. Marlo estaba sentada en el suelo, rodeada de documentos del laboratorio de Crest. Páginas rotas, fotos, cintas con códigos. Thatcher vigilaba desde la puerta. Cassandra garabateaba en una libreta, reconstruyendo una cronología. Pero fue Marlo quien lo encontró. Una hoja doblada dentro de un manual sin título. Una lista de 5 nombres, todos con el prefijo 6A. Ella era el último. «Pensé que era la única», dijo en voz baja. «Pero no lo soy». Thatcher se acercó. Había 5 nombres. Marlo era la última. «No son solo archivos, son personas». Marlo señaló el segundo nombre. «Kane Ward». Lo vi en sueños. Un chico corriendo por la nieve. Creía que era mi imaginación. Cassandra levantó la vista. «No es imaginación, es neurológico. Estáis conectados, genéticamente o cognitivamente. Recibes señales, memorias compartidas, quizás comunicación instintiva». La voz de Marlo apenas se oyó. «No solo nos crearon, nos unieron». Esa noche, Cassandra descifró una memoria USB de los papeles. Mostraba un mapa con 5 puntos rojos en Estados Unidos, cada uno ligado a un nombre. «No son solo personas», dijo. «Son ubicaciones, sujetos dormidos, aún no activados». Thatcher se inclinó. «O ya despiertos». Marlo miró el mapa, reflejado en sus ojos. «Si yo desperté, ellos también podrían, o estar en peligro como yo». Cassandra asintió sombría. «Y si despiertan, no sabrán en quién confiar». Thatcher añadió. «Lo que los hace vulnerables o letales». Marlo fue al rincón donde descansaba el reloj de bolsillo. Lo tomó, sintiendo su tic-tac. «Hay algo en este reloj. Aparece en mis sueños. Creo que es más que un recuerdo. Creo que marca algo». Cassandra revisó un código en el informe de ADN de Marlo. Esta secuencia coincide con una señal. El reloj podría ser un faro. Thatcher las miró. «¿Dices que puede rastrearlos?» «No», respondió Marlo. «Creo que lo siento». Mientras planeaban buscar al sujeto más cercano, el mapa parpadeó. Un punto se movió en los bosques nevados de Oregón. Silver Pines, Oregón, era un pueblo olvidado, sepultado bajo la nieve la mayor parte del año. Kane Ward había vivido allí toda su vida, criado por un contratista militar retirado que decía ser su tío. El hombre era severo, solitario, y nunca hablaba de los padres de Kane. «Se perdieron en servicio», repetía, pero Kane no lo creía del todo. A veces, de noche, oía voces en sueños. Siempre veía a la misma chica, rubia, ojos oscuros,
fuerte pero asustada. No sabía quién era, pero al despertar sus manos temblaban, su pecho dolía y sangraba por la nariz. Esa mañana, tras el sueño más intenso, sintió un cambio. La chica susurró un nombre: Marlo. Al despertar, un reloj antiguo en el pasillo, intocado durante años, volvió a funcionar. Algo lo empujó al sótano, al baúl que su tío le prohibía abrir. Dentro halló archivos médicos con su nombre y el código 6A-02. Fotos suyas de niño conectado a máquinas. Análisis de sangre etiquetados Helix, sujeto adaptable Ward. No era adoptado ni huérfano, era un experimento. Oyó neumáticos en la nieve. Su tío llegaba pronto. Cain tomó los archivos, metió todo en una mochila y salió por la ventana trasera. No sabía a dónde iba, solo que algo lo llamaba hacia el este. Marlo resonaba en su cabeza como un faro. Esa noche, en la cabaña de Nuevo Hampshire, Marlo estaba junto al fuego, mirando el mapa. Un punto se movió. Abrió los ojos y susurró: «Ha despertado». Thatcher levantó la vista. «¿Cain?». Ella asintió. «Está huyendo». Cassandra entró, nieve en las botas. «Pues lo encontramos antes que ellos». La nieve caía espesa en el norte de Pensilvania, cuando cruzaron la frontera en un todoterreno negro modificado por Cassandra. Marlo iba atrás, ojos fijos en el rastreador. El punto de Cain se movía erráticamente, luego con rumbo fijo hacia el este. «Está asustado», dijo. «Pero no huye de mí, viene hacia mí». Cassandra miró por el retrovisor. «La conexión entre vosotros crece. Si Helix incluyó una frecuencia neuronal compartida, cuanto más cerca estéis, más os alinearéis». A Thatcher no le gustó. «¿Qué pasa si todos despiertan?». Cassandra suspiró. «El experimento empieza de verdad, y nadie sabe qué significa». Marlo miró sus manos. Ya no temblaban. Cuanto más se conectaba, más enfocada se sentía. El caos la volvía más precisa. En los bosques cerca de Scranton, Cain avanzaba por la nieve, los archivos pesándole más en el alma que en los hombros. No sabía qué lo esperaba, solo que retroceder era desaparecer. Oyó un motor lejano. Un coche negro sin faros lo seguía, lento, deliberado. Marlo se irguió de pronto. «Lo han encontrado». Thatcher giró. «¿Dónde?». «No lo sé», dijo, ojos abiertos. «Pero está en peligro. Lo siento aquí». Se tocó la sien. Cassandra aceleró. «No esperamos coordenadas, vamos ya». Esa noche, Cain tropezó en un arroyo helado. Una voz cortó el aire. «Para, agente 6A-02». 3 hombres en negro surgieron, armas en alto. Su corazón se congeló. Justo cuando parecía el fin, una figura emergió de las sombras. Marlo. La nieve estalló. Bishop derribó a un operativo. Marlo se movió rápido, esquivando disparos tras un tronco caído. «Eres real», jadeó Cain, el aliento helado. «Te vi en mi cabeza años». Ella lo miró, firme en el caos. «No estás loco, estamos conectados». Cain asintió, temblando. «Pensé que me volvía loco». «No», dijo Marlo, «estás despertando». Thatcher y Cassandra dispararon desde un risco, forzando a los agentes a retroceder. Cuando la nieve se asentó, el bosque quedó en silencio. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Cain. «No lo hice», respondió ella. «Nos encontramos». Era eléctrico, no romántico, sino como recordar una canción desconocida pero familiar. En el todoterreno, Cain procesaba todo, manos en la cabeza. Sus archivos confirmaban lo que Cassandra descifró: conexiones neuronales, memorias compartidas. Era el segundo sujeto viable de Helix. «Éramos 5», dijo Cassandra. «Ahora sois 2, 3 siguen ahí, y Rion no parará». Marlo miró a Cain. «¿Lo sientes?». Él asintió. «Como alguien hablando en una frecuencia que no ajusto». «Son los otros», dijo ella. Thatcher entró quitándose nieve. «Interferimos cháter de Rion. Preparan un barrido total. Activar a los que quedan o eliminarlos antes que nosotros». Cassandra miró por la ventana, tormenta creciendo. «No es supervivencia, es selección. Vosotros 2 estabais hechos para durar. Los otros, quizá no.
Marlo se levantó, fuego en los ojos. Entonces no huimos más. Los encontramos, los traemos y acabamos esto antes que ellos. Cain la miró, sorprendido. ¿No tienes miedo? Ella sonrió, rota pero firme. Sí, pero el miedo no para. Tomó el reloj, tic-tac constante. Nos crearon para seguir. Nosotros decidimos terminar. Un viejo complejo en las colinas de Carolina del Norte parecía abandonado, pero Marlo sentía la señal viva. Ella, Cain, Cassandra, Thatcher y Bishop, Stoyali frente a la entrada oxidada. Sabían que abajo estaban los últimos 3 sujetos Helix, despiertos, sin huir ni esconderse. Bajaron por túneles fríos, guiados por instinto más que memoria. Los encontraron en una sala, 3 figuras como ellos, marcadas, alteradas, sin miedo, solo reconocimiento. Una chica dio un paso. «Te vimos en la oscuridad». Cain asintió. «Venimos a apagarla». En la sala de control, Cassandra insertó el último dispositivo. «Esto lo borra todo, en todas partes». Marlo la miró, inmóvil. «Hazlo». Cuando el sistema colapsó, fue como exhalar un aliento retenido. Servidores apagados, códigos borrados. El zumbido que los persiguió toda la vida se desvaneció. Por primera vez, no eran activos ni sujetos. Eran personas. Fuera, el sol salió sobre los árboles mientras el complejo se derrumbaba atrás. Cain se giró a Marlo. ¿Se acabó? No, dijo ella. Es el principio. Terminamos lo que empezaron, para todos como nosotros. Sin secretos, sin control, solo elección. Lo único que Helix nunca permitió. Marlo sostuvo el reloj, su tic-tac firme. Un eco sonó en su mente. La voz de su madre. No te hicieron para obedecer. Te hicieron para elegir. Cerró los ojos bajo la luz y por primera vez se sintió libre.